Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 18. Dice así: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, le dice el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, le damos gracias por esta porción de escritura tan peculiar, tan única, que sin leerla con los ojos de la fe, es un pasaje lúgubre, es un pasaje desesperanzador, es un mensaje negativo, es un mensaje desalentador. Pero que al leerlo y conocerlo y estudiarlo con los ojos de la fe, nos damos cuenta que usted tiene todo bajo control. Padre, rogamos su bendición sobre este pasaje, sobre su siervo, que perdone mis pecados, mis maldades. Padre, y que este pasaje sea de esperanza y aliento para el pueblo que escucha, no solamente presencialmente, sino detrás de la cámara, por medio del internet, en tantos países. Traiga lo que este pasaje aporta a los creyentes: esperanza, fe, aliento, gratificación, fortaleza de lo alto. Pedimos su bendición por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Hoy en la mañana conversaba con, hermano Roque, apágueme ese aparato por favor, apágueme eso, que ya yo me estoy quemando. Hoy conversaba con la hermana Asia en la mañana, y estábamos conversando sobre el deporte, sobre los atletas, sobre la raza africana propiamente tal. Y hablábamos de la fortaleza que tenían y cómo corren y son atlética esta gente, atlética. Y ella me dijo algo: pastor, ¿usted sabe cómo esta gente llegan a ser tan veloces y cómo llegan a ser tan fuertes corriendo? No le dije, yo sé que esta gente nacen corriendo en esos campos, en esos llanos, y los muchachitos desde pequeños corren. Me dijo la hermana Asia: pastor, los papás
de estos muchachos, cuando ven un león, sacan a los muchachos para afuera, para que cuando el león va a atacar al muchacho, estos muchachos salgan corriendo como salvajes. Y así, inconscientemente se van entrenando en lo que es la carrera. Es decir, el león aparece, los muchachos los sacan a la calle para que el león los persiga. Y patitas, ¿para qué te tengo? Hoy quiero enseñar un tema que se llama ¿cómo y por qué Dios libró a Pablo de la boca del león? ¿Cómo y por qué Dios libró a Pablo de la boca del león? Pues ahí lo dice el versículo 17 al final. Dice, así fui librado de la boca del león. ¿Cómo Pablo fue librado de la boca del león? Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ahí tenemos el cómo Dios libró al apóstol Pablo de la boca del león. ¿Y por qué Dios libró a Pablo de la boca del león con su presencia y con su fuerza? ¿Por qué? Ahí mismo lo dice el versículo 17. Dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Es decir, Dios libró al apóstol Pablo con su presencia y con su fuerza, porque Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo. Pero espérese, Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo supo cumplir el propósito que Dios tenía para con él. ¿Me explico? Es algo de lo que hemos enseñado tantas veces, tantos momentos, donde decimos que el cristianismo tiene muchos privilegios. Y uno de los privilegios es contar con la ayuda, con la dirección, con la fortaleza, con la guianza, con los milagros de Dios. Amén. Esos son los privilegios, algunos de los muchos privilegios que como creyente tenemos. Pero óigame, pero para que los privilegios de Dios se nos otorguen, se nos hagan llegar y cumplan su función, el creyente tiene que cumplir su responsabilidad como creyente. Si el creyente, si la iglesia, si el Hijo de Dios no cumple con sus responsabilidades como creyente, no sé si Dios nos garantizaría los privilegios. Es decir, hay una acción que provoca una reacción de parte de Dios. ¿Usted quiere los privilegios de Dios? A ver, levante la mano. ¿Usted quiere? Hágase responsable con Dios. Si no, solamente limítese a las migajas que caen al piso de la mesa de Dios. Mientras que aquellos que estamos dispuestos a pagar el precio y hacernos responsables de las responsabilidades que como creyentes nos atañen, nos debemos a esas responsabilidades, vamos a aprender a comer de la mesa del Señor. El resto de los creyentes que no queremos asumir nuestras responsabilidades, tendremos que comer del suelo, de las migajas que caen de la mesa.
¿Por qué y cómo fue liberado el apóstol Pablo de la boca del león? Permítame, no sé si oré, pero voy a orar nuevamente para que ahora nos concentremos en el tema. Padre, danos de tu gracia para enseñar con libertad lo que tú tienes para nosotros en este día, en este momento como banquete para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿A qué se estaría refiriendo el apóstol Pablo con esta frase? ¿Así fui librado de la boca del león? Si entendemos bien lo que es un león, en África parece que lo conocen muy bien, y lo que es capaz de hacer el león con una presa en su boca, en sus fauces, pudiéramos decir alguna idea, podríamos tener alguna idea, pues en la Biblia la figura del león en algunos casos se refiere a Satanás. Es decir, esta figura podría bien implicar estar siendo buscado, acosado, atacado, perseguido, atribulado, mordido, comido por el león, comido por Satanás. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dice, así fui librado de la boca del león, está implicando que el apóstol Pablo había pasado poquito tiempo atrás, o estaba pasando, estaba atravesando algún tipo de prueba, algún tipo de dificultad, algún tipo de tribulación, algún tipo de crisis, algún tipo de aflicción, algún tipo de agonía que literalmente el apóstol Pablo sentía como que el mismo diablo se lo estaba comiendo. ¿Entiende la idea? El mismo diablo se lo estaba triturando. El mismo diablo lo estaba descuartizando. Y aunque el pasaje no dice a qué tipo de prueba específicamente Pablo se estaba refiriendo, algunos comentaristas sostienen que podría ser literalmente a que Pablo fue eximido o fue quitado de ser comido literalmente por los leones en el Coliseo, en la persecución. Usted entiende lo que era la persecución del Imperio Romano en contra de los creyentes, que los apresaban y después los tiraban a lo que hoy día es el estadio, y los tiraban para que los leones se los comiesen. A lo mejor Pablo se refería literalmente a eso. Otros piensan que se refería a que el león era Nerón, a que el león era el Imperio Romano, y hasta ese momento Dios lo habría librado. Pero sea cual sea la real prueba que el apóstol Pablo estaba experimentando y estaba viviendo o había experimentado, era una prueba que literalmente el apóstol Pablo se sentía que estaba en las mismas garras del diablo. Pero además, yo pregunto, ¿será que al leer brevemente el pasaje y el contexto de esta frase y entrarnos un poquito en el mismo texto, en el mismo contexto anterior y posterior, para no crear un pretexto,
pudiésemos deducir y entender a qué tipo de prueba el apóstol Pablo se refería, y que esta era como estar literalmente en las manos del diablo. Acompáñeme, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Quiero que recuerden que dicen los que dicen que saben que el apóstol Pablo estaba atravesando su segundo encarcelamiento. El primero ya había sido librado. ¿Será acaso que el apóstol Pablo se refería al primer encarcelamiento sobre el cual fue librado? ¿Quién sabe? Puede que sí, puede que no. Pero en este pasaje, en 2 Timoteo, los expertos, los estudiosos sostienen que Pablo estaba atravesando en su segundo encarcelamiento. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Nótese, el apóstol Pablo sabía que en cualquier momento le iban a arrancar la cabeza, literalmente. Dice la tradición que Pablo fue degollado. Pero veamos otros pasajes más. Versículo 9. Procura venir pronto a verme. El apóstol Pablo tenía una quizás apremiante necesidad, de tal manera que suplica, ruega, pide a su hijo espiritual Timoteo que pronto lo vaya a ver. Implica también que a lo mejor este pronto es por causa de que Timoteo tenía que llegar pronto, antes de que Pablo fuese muerto. También se puede dar ese caso. Luego en el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Yo sé lo que es cuando un colaborador, yo sé lo que es cuando un hermano en la fe, yo sé lo que es cuando un amigo en la fe, que habiendo combatido por meses, por años con uno, de repente uno ve que ese hermano, que ese amigo, creyente o no creyente, porque al final uno no sabe, apostata de la fe y se aparta de la fe amando al mundo. Yo sé lo que es esa soledad, yo sé lo que es esa decepción, yo sé lo que es ese sufrimiento y ese dolor, porque aunque no pretendo dármelas de héroe, he llorado por más de alguno, y mi esposa lo sabe, y el pastor Jerry lo sabe, y mi Dios también lo sabe. Por eso entiendo, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Posiblemente Crescente y Tito también tuvieron que dejarlo solo en este momento de encarcelamiento, en este momento en que Demas lo había desamparado, porque Crescente y Tito tenían que cumplir responsabilidades ministeriales en otro ministerio, en otro lugar, en otra geografía. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Según el versículo 21, dice, procura venir antes del invierno, implicando que ese capote, que ese abrigo, que en un momento de persecución, estando en la casa de Carpo, Pablo tuvo que salir huyendo, corriendo, y dejó su abrigo, dejó su chaqueta, dejó su jacket en casa de Carpo. Pero ahora estando preso, acercándose el invierno, en esa cárcel lúgubre, oscura, húmeda, sucia, llena de murciélagos y ratas, en esa cárcel Pablo necesitaba de su abrigo. Es como hoy, cada día que avanza necesitamos el abrigo
necesitamos los guantes, necesitamos el gorro, porque el frío crece. Nótese todo el panorama que el apóstol Pablo estaba viviendo. Trae cuando vengas el capote, versículo 13, que dejé en Troas en casa de Carpo. Y los libros, mayormente los pergaminos. Necesitaba estudiar la palabra. Soy de lo que creo que algunos comentaristas dicen que posiblemente Pablo leía algún tipo de literatura. A esta altura del juego, ya Pablo sabía que no tenía tiempo para leer un Shakespeare o para leer un Alonso de Ercilla con el Quijote de la Mancha. Yo no creo que el apóstol Pablo estuviese leyendo literatura secular. Sabía que tenía que leer los libros, sabía que tenía que leer los escritos, sabía que tenía que leer la palabra, sabía que tenía que leer la Biblia, los pergaminos del Antiguo Testamento. Todo esto le afligía en grande manera al apóstol Pablo. (14) Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Como que si ya no era suficiente todo lo que el apóstol Pablo estaba atravesando, que ahora se le mete la suegra en el camino. Alejandro el carcelero. Perdón, se me sale a veces, se me chispotea. Y ahí tiene un aguijón de la carne, una piedrita en el zapato. Alejandro que lo está molestando, Alejandro que está perturbando su obra, Alejandro que lo está inquietando con sus ataques, con sus comentarios, con su deseo de verlo preso y muerto si fuese necesario. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras, opuesto completamente al Evangelio. Versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Jerry, quién sabe. Rosalío, patitas para que te tengo. Roque, metido en sus máquinas por allá. Margarito, preocupado con sus mujeres, su esposa y sus 3 hijas. Eliezer, acostado enfermo con su rodilla, con su espalda. Solo tengo que enfrentar mi primera defensa ante Nerón. ¿Entiende la idea? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, mire lo que dice, me desampararon. No se diga de Luis. Luis se fue para Chile a disfrutar su pandemia y su máscara y todas sus cosas. Allá. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. El amor de Dios en Pablo era tan grande, no les ha tomado en cuenta nada de eso. Yo no sé si podré llegar a decir eso por si acaso. Yo no soy tan espiritual. 17. Aquí está la nota sobre lo cual debemos de concentrarnos. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Dónde? En su primera defensa. Y me dio fuerzas. ¿En qué momento? En su primera defensa. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Es decir, en su primera defensa, no hay duda en establecer que en esa defensa Pablo dio testimonio de la fe de Cristo, delante de César, delante de los líderes, delante de los gobernadores. No lloró, no criticó, no se desesperó, sino que supo dar testimonio en su primera defensa.
Y luego dice entonces aquí, versículo 17, así fui librado de la boca del león. Parece que esa frase, así fui librado de la boca del león, pareciera ser, no hay seguridad, que se refiere a su primera defensa. Y luego dice, esperanzadoramente, legítimamente hablando, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pastor, pero el Señor no lo libró porque murió Pablo decapitado. No, Dios te va a librar mientras tú cumplas tu propósito. El momento que deje de cumplir tu propósito, no sé si Dios se va a comprometer en ayudarte. Pero una vez cumplido legítimamente el propósito que Dios tiene para tu vida, Dios va a permitir cualquier situación en tu vida porque dice, es tiempo que vengas para casa. Hermano, no se aferre a esta vida. No se aferre a su salud buena. No se aferre a lo terrenal, a lo temporal, pasajero, trivial, mundanal, porque somos peregrinos y extranjeros. Y con dinero o sin dinero te vas a morir igual. ¿Me explico? Entonces, haz lo que tienes que hacer. Hermano, sea lo que sea la prueba a lo que se encontraba el apóstol Pablo, estos versículos a la ligera, podríamos llegar a especular que todo esto, o algo de esto, o algo que sucedió antes de esto, sería la prueba que afligía, perturbaba, angustiaba sobremanera la vida de Pablo. De tal manera que literalmente sentía como que estaba siendo triturado, comido, torturado por el mismísimo diablo. Porque el diablo anda como león rugiente. ¿Buscando qué? Buscando a quien devorar. Entre más cerca de la voluntad de Dios que tú vives, entre más cerca tu vida vive en la voluntad de Dios, óyeme bien, más cerca el diablo te va a acechar. El diablo te va a acechar, el diablo te va a querer comer. Pero aunque es cierto que entre más cerca de estar cumpliendo la voluntad de Dios que Dios tiene para tu vida, el diablo te va a acechar, pero la presencia y la fuerza del Señor también van a estar a tu lado. Y más grande y más poderoso es el que está en nosotros, Dios, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, Satanás controlando el mundo. Así que el apóstol Pablo, de manera especial, escribe este pasaje para enseñarnos, donde él reconoce que estaba pasando por la prueba. Permítame decir esto: reconocer que la prueba es dura no es sinónimo de debilidad ni derrota. Reconocer que la prueba es difícil no es sinónimo de desánimo. Reconocer que la prueba es grande y fuerte no es sinónimo de debilidad alguna o como que nuestra fe está flaqueando. Esto es sinónimo de franqueza, de sinceridad, de ser un hecho real que como creyente debemos de pasar. Este es un hecho real de tener conciencia de que estamos en una lucha fuerte, grande, aparentemente desigual, pero vencedores en Cristo. Porque Pablo jamás fue un derrotado, ni un triste, depresivo, desanimado. Ya que no es el reconocer que estoy en la prueba o en medio de la prueba lo que me desalienta, sino la actitud que tengo estando en medio de la prueba. Y sabemos que Pablo fue victorioso. Segunda de Corintios capítulo 4. Porque el apóstol Pablo es efectivo en esto. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 7. Porque
¿quién te distingue? Perdón, yo estoy en primera, es segunda. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Este tesoro es el Evangelio, de acuerdo al versículo 3, de acuerdo al versículo 4. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, y llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a la iglesia, por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos vamos a 2 de Timoteo capítulo 4. Por eso el apóstol Pablo entonces dice aquí, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, frente a lo que acabamos de leer, un mensaje lleno de esperanza, un mensaje lleno de aliento, un mensaje que trasciende lo temporal, lo trivial, lo pasajero, lo efímero, lo mundanal, lo terrenal, un pasaje que trasciende todo esto que nosotros miramos, que un día se va a perder, que un día se va a quemar, que un día se va a destruir. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida, la muerte para Pablo era un viaje a la presencia misma de la gloria. Está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y aquí tenemos la introducción de la verdad que nosotros queremos transmitir en este día. Mis amados, así que de la misma forma que el apóstol Pablo padecía, todos nosotros somos y estamos expuestos cada día, cada cierto tiempo de nuestras vidas a diferentes pruebas, diferentes dificultades, crisis. Es más, hoy, en este momento, usted podría estar experimentando sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su familia, hijos, o en su familia, en su trabajo, o en la escuela, o con su salud, algún tipo de prueba que a su juicio pareciera ser estar en la misma boca del león y estar experimentando como el león literalmente le despedaza, le rompe, le tritura con los dientes de la tribulación, con los dientes de la prueba. Fácilmente cualquiera de nosotros que estando presente o que no pudiendo venir es porque se siente atribulado y se siente de alguna manera atacado por el león, atacado por el diablo, por una crisis. ¿Cuánto más hoy, por hoy, la crisis,
la decadencia moral que estamos viviendo. La decadencia, óigame, económica que se está viviendo en este país poco a poco. La crisis a nivel mundial. Que no puedo comprar, que no puedo ir, que no puedo venir, que no puedo viajar si no tengo la cosita puesta. Hoy por hoy la crisis está creciendo. ¿Hay algún tipo de luz, de esperanza? Humanamente hablando, algunos destellos. Pero a la corta o a la larga, y podría atreverme a decir más a la corta que a la larga, las cosas cada día se van a ir poniendo más difíciles, más difíciles, más difíciles. Donde ya yo les he dicho a algunos de ustedes, sus hijos están siendo expuestos a un adoctrinamiento sutil, pero directo, en contra de los principios de Dios y los principios bíblicos. Hoy me hablaba un hermano en la mañana, donde me decía que uno de sus sobrinos le dijo al abuelito, es decir, al papá del hermano: abuelo, tú sabes que mi mamá dice que yo no tengo ningún problema, que si yo amo a otro hombre como yo. La mamá se lo está diciendo al hijo, que como pequeño, que si él se enamora de un hombre, no hay ningún problema. El abuelo le dijo: claro que hay problema, y aquel hombre que se enamora de otro hombre, ese hombre tiene problema. Le dijo el abuelo a ese niño. Y a ese abuelo, y el abuelo no es creyente, y a ese abuelo no le importó si el niño se lo va a decir a la mamá. Porque yo voy a cuidar lo que yo amo. A ese tipo de crisis usted se está exponiendo día a día, como muestra un botón nada más. La cosa, la tendencia creciente del liberalismo, la tendencia creciente, ¿cierto?, del homosexualismo, la tendencia creciente del izquierdismo, del comunismo, que está apoyando todo lo inmoral, que está apoyando todo lo perverso. El creciente ánimo del asesinato a los niños por medio del aborto, la creciente inmoralidad, la creciente constante persecución en tantos países, nos enseña que la prueba está llegando. Y nos enseña que necesitamos tomar decisiones para contar con el beneplácito, para contar con la gracia de Dios, para contar con la presencia de Dios en medio de la prueba. Y lo que le quería decir, como ya yo lo he dicho, cualquiera de ustedes que quiere irse para la Florida o para Texas, donde son dos estados que están combatiendo la inclinación perversa que está teniendo este gobierno, mire, tienen mi bendición para irse. Por supuesto, asegúrate que donde vas a llegar haya iglesia cristiana que te predica la palabra, porque no te va a pasar lo de Elimelec con Noemí, que se preocuparon de la prueba, pero no se preocuparon a dónde fueron a parar. Y salió más caro el remedio que la enfermedad. Así que, amada iglesia, ¿qué fue lo que Pablo le ayudó a perseverar y salir victorioso? En otras palabras, ¿cómo Pablo fue librado de la boca del león? Primero, la presencia del Señor estaba con él. Segunda de Timoteo 4:17. Vamos al tema entonces. Segunda de Timoteo 4:17. Mira lo que dice. Primera parte. Bueno, versículo 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero, este es un pero bueno. Muchos peros en la Biblia son malos, negativos.
que nos advierten algo funesto, algo tétrico para nuestra vida, un horror, un error. Pero este pero es bueno. Pero, primero, el Señor estuvo a mi lado. Hermanos, ¿qué fue lo que ayudó a Pablo a salir libre de la prueba? La presencia del Señor estaba con él. El Señor estuvo a mi lado. Amada iglesia, la mejor manera de poder saber si el Señor está conmigo no es cuando todo está bien, no es cuando estamos en fiesta, en alegría y el corazón está contento y la barriga está llena, la guatita está llena. No, mis amados, la mejor manera de poder experimentar la presencia del Señor es en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la misma boca del león que literalmente casi nos está comiendo. Ya que muchas veces, tristemente, en esos momentos de prueba, los amigos desaparecen, los hermanos ya no existen y nos sentimos solos y desamparados. Y ahí es donde el Señor se nos hace presente de manera evidente, de manera latente, de manera determinante, de manera evidente. Sí, mis amados, es en medio de la prueba donde Dios se va a hacer presente en tu vida. Permite que la prueba que suceda en tu vida sea para la gloria de Dios, de tal manera que Dios se haga evidente en tu vida. Porque Dios quiere hacerlo de esa manera. Es la metodología de Dios, es la estrategia de Dios. Éxodo 33, 14 y 15. Moisés haciendo la obra de Dios. Éxodo 33, 14 y 15. Y él dijo, es decir, Dios, ¿qué le dijo? ¿A quién le habló Dios? A Moisés. ¿Y qué le dijo? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué interesante. Como consecuencia de la presencia del Señor, tú vas a aprender a descansar. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y hallaréis, ¿qué cosa? Descanso para vuestra alma, descanso para vuestra vida. Éxodo 33, 14 y 15. Y él le dijo, mi presencia era contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo no quiero dar un paso sin la presencia de Dios. Yo no quiero tomar una decisión sin que Dios me la esté aprobando de alguna manera. Yo no quiero nada de lo que el mundo ofrece cuando Dios me dice que yo no debo de aceptarlo. La presencia de Dios debe ser manifiesta y real. Y Dios la promete, se la prometió a Moisés. Deuteronomio 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, chico. Chico, no te preocupes, mi hermano, no tengas temor de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Amados hermanos, amada iglesia, Dios nos sacó a Israel de Egipto para dejarlo a la deriva, para dejarlo solo, para dejarlo separado, para que las serpientes se lo comieran, para que los escorpiones los mataran, para que la sed nos hiciera morir de hambre. Dios sacó a Israel de Egipto con un plan y con un propósito que se ve hasta el día de hoy, pero Dios estuvo con ellos. Así Dios contigo. Así Dios promete su presencia. Isaías 41, 8 y 13. 8 al 13. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé,
Y te dije, Isaías 41:9, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Versículo 10, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Dios promete su ayuda frente a los enemigos, frente a las vicisitudes, frente a las pruebas, aún frente al mismo Satanás, diablo, el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Dios promete estar presente. Mateo 28:20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Debido a que la autoridad, el poder, la potestad de Cristo nos envía, dice aquí al final del versículo 20, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia del Señor promete ir con su iglesia. La presencia del Señor promete ir con sus hijos. La presencia del Señor promete estar presente en la medida que la iglesia, el pueblo de Dios, nos encaminamos en la voluntad de Dios que Dios tiene para nosotros en la manera personal como en la manera colectiva, matrimonial y familiar, de tal manera que al tomar la voluntad de Dios y poner las manos en el arado, podamos contar con la asistencia, con la ayuda, con la dirección de Dios. Porque Dios y su presencia está con nosotros. Él lo promete. Hermana Elba, ¿no ha sido así desde que usted está en nuestra iglesia? Hace casi 30 años. ¿No nos ha cuidado Dios de tantas vicisitudes, de tantas pruebas y de tanto conflicto? Y si Dios nos cuidó ayer, haciendo lo correcto, cumpliendo la voluntad de Dios, poniendo la mano en el arado, si Dios nos cuidó ayer, ¿por qué no nos va a cuidar hoy día? ¿Y por qué no nos va a cuidar del tiempo de la prueba que ha de venir para el mundo entero? De acuerdo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué Dios no nos va a cuidar? Oh, mi amada iglesia, entendamos que el apóstol Pablo fue infinitamente ayudado por la presencia de su Dios en su vida. Daniel capítulo 3. 2 ejemplos prácticos de lo que estoy diciendo. 2 ejemplos prácticos de lo que estoy diciendo. Daniel capítulo 3, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del horno de fuego? Horno, yo lo añadí por si acaso. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. El rey y el pueblo habían enviado a 3 jóvenes judíos al horno de fuego y que se calentase sobremanera porque no habían querido inclinarse ante la imagen de la bestia,
ante la imagen abominable. Y el rey los tomó y los amarró. Y los que llevaban a estos muchachos, cuando los soltaron al horno, los que llevaban a estos muchachos, todos murieron, dice la Biblia, sin haber entrado. Y si los que no entraron murieron quemados, ¿cuánto más iban a morir quemados los que entraron? Pero el rey vio que caminaban como Pedro por su casa en medio del fuego, y todas las ropas y todos los brazos y las piernas desatados completamente. El rey vio que no les pasó nada. La Biblia dice que la ropa ni siquiera tenía olor a quemado, olor a humo, porque había un cuarto personaje. 1, 2, 3, 4. Un cuarto personaje que los cuidó. ¿Sabe qué es eso? La presencia del Señor estaba con Pablo. La presencia del Señor estaba con esos jóvenes. La presencia del Señor ha estado con el pueblo de Israel. La presencia del Señor va a estar contigo. Va a estar conmigo. Va a estar con la iglesia. Daniel capítulo 6. Literalmente lo que estamos hablando de que fue librado de la boca del león. Literalmente Daniel capítulo 6 del 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayuno, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su presencia. ¿Cómo fue librado Daniel de las mismas fauces del diablo? Fue librado primero porque Dios le había prometido su presencia. Perdón, dije Daniel, Pablo. ¿Cómo fue librado Pablo de la boca del león? Bueno, justamente acabo de leer Daniel también. ¿Cómo fueron librados Daniel y Pablo de las mismas garras fauces del diablo, del león? Por la presencia de Dios en sus vidas. Romanos 8. Por todo lo leído, amados hermanos, por todo lo leído, amada iglesia, escúcheme por favor, no ha habido, no hay y no habrá forma de prueba, cualquier tipo de crisis, cualquier situación de tribulación en que nuestro Dios permanezca lejos, ausente de nosotros, porque Él prometió estar cerca con nosotros, presente con nosotros. Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, porque nos prometió su presencia con nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, para bendecir a otros.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, toda la seguridad, toda la fortaleza, toda la dirección que necesitamos? Versículo 35. ¿Quién nos separará entonces del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si acaso, el escritor bíblico, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien dice amén? Nada nos va a separar de la presencia de Dios. Nada. Eso es lo que ayudó a Pablo en esa difícil prueba que atravesó. Cualquiera que haya sido. Primero, la presencia de su Dios, prometida desde antes del principio de la fundación del mundo, de la eternidad, prometida a su pueblo, prometida a su Israel, prometida a sus hijos, prometida a los creyentes. Segunda de Timoteo, volvamos a Segunda de Timoteo. Versículo 4. Amada iglesia, no solamente la presencia del Señor sería una de las maneras en que Dios ayudaría a Pablo para librarlo de la boca de león, sino que también la fuerza del Señor estaba con él. Segunda de Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado. ¿Y qué dice? Y me dio fuerzas. Mira para acá. Soy de los que creo que ya la presencia del Señor es más que suficiente para ahuyentar a todo ejército de enemigo. Pero el Señor fortalece a su pueblo, porque su pueblo tiene que hacer algo también. Su pueblo tiene que estar comprometido con la gracia de Dios, con la voluntad de Dios, con el trabajo de la obra de Dios en la tierra. Por lo tanto, el pueblo de Dios necesita no solamente de la presencia de Dios y de la fortaleza. Permítame decirle algo, mire para acá. ¿Cuántos necesitan de la fortaleza, de la fuerza de Dios para su vida? A ver, levante la mano. ¿Cuánto? Dios no va a estar contigo y Dios no te va a dar la fuerza si la presencia de Dios no está contigo. Primero tiene que estar la presencia de Dios. Como consecuencia, estando la presencia de Dios contigo, presente en ti, entonces Dios promete, garantiza la fuerza. Por lo tanto, la fortaleza de Dios, la fuerza de Dios en ti como creyente, en nosotros como iglesia, en la presencia del apóstol Pablo, en el pueblo de Israel, la promesa de la fortaleza y la fuerza de Dios en nosotros es garantizada primero por la presencia de Cristo en nuestra vida. Cristo no está en nosotros, olvídese de la presencia de la fortaleza de Dios. Porque la Biblia tiene un orden. Primero, la presencia de Dios, que garantiza la fuerza de Dios, el poder de Dios, la fortaleza de Dios. ¿Cuántos de los presentes quisiéramos contar con la ayuda de la fortaleza del Señor en nuestra vida? Primero, nunca olvidemos que para recibir la fuerza del Señor, primero hemos de tener en nuestra vida la presencia del Señor.
Entonces yo pregunto clara y determinantemente, ¿sobre quién ha de estar, permanecer la presencia del Señor para que la fuerza del Señor esté conmigo? Va a estar sobre aquellos quienes, habiendo rendido su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento, Cristo vive en sus vidas. La fortaleza de Dios no puede estar en un inconverso. Porque en un inconverso, en alguien que no quiere entregar su vida a Cristo, en alguien que rehúsa rendir su vida a Cristo, no puede estar la presencia de Dios. Y debido a que la presencia de Dios es la que garantiza la fuerza de Dios, aquel que Dios, Cristo, no está en él, no espere que la fuerza de él y de Cristo le acompañe, le ayude a pasar la vida, a pasar las vicisitudes. Así que pregunto de manera clara y determinante, ¿sobre quiénes de los que hemos rendido nuestra vida a Cristo en fe y en arrepentimiento ha de estar la presencia del Señor de manera activa, poderosa, protectora, proveedora, ayudadora, sustentadora, fortalecedora, guiadora? Porque yo soy de los que creo algo: todo aquel que ha rendido su vida a Cristo, sí, la presencia de Dios está en su vida. Amén. Pero no en todos los que han rendido su vida a Cristo, en quienes está la presencia de Dios, la fortaleza y la presencia de Dios está de manera activa. Me parece que hay un versículo que la Biblia dice por allí, que el Espíritu Santo se contrita. Me parece que la Biblia dice en algún contexto bíblico del Nuevo Testamento que el Espíritu Santo se debilita en nosotros. Amén. Siendo creyentes, la presencia está con nosotros, pero no necesariamente la fuerza de manera activa y poderosa a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Amados hermanos, que si bien es cierto, lo que garantiza la fuerza de Dios en mi vida para enfrentarme al mundo, para enfrentarme a las pruebas y para enfrentarme a las dificultades, lo que garantiza que yo me enfrente contra todas las pruebas que pueden venir, lo que garantiza que en mi vida exista la presencia de Dios, no significa que porque existe la presencia de Dios, la fortaleza está activamente trabajando en mi vida. Porque al no estar haciendo la voluntad de Dios, al no estar obedeciendo la voluntad de Dios y estar viviendo en pecado y en desobediencia, no es verdad que la activa fuerza, que el activo poder de Dios, que el poder de Dios se va a manifestar de manera constante en nuestra vida, a no ser que estamos involucrados plenamente en la voluntad de Dios, haciendo la obra de Dios. Se lo voy a demostrar ahora. Números capítulo 12. Números capítulo 12. Versículo del 1 en adelante. Hasta el versículo 8. Números 12 del 1 al 8. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová a Aarón y María, que también servían a Dios, igual que Moisés? Y de alguna manera la presencia de Dios supuestamente también estaba con ellos. Ellos criticaron y cuestionaron a su hermano Moisés. La envidia les nació. El pecado brotó en ellos. No brotó en ellos. ¿Acaso solamente por Moisés ha hablado Jehová? Pregunto, ¿estaré haciendo violencia a la palabra de Dios cuando esta frase que dice solamente por Moisés ha hablado Jehová
Haré violencia a la palabra de Dios si digo que esta frase ha de implicar rotundamente la presencia de Dios en Moisés. Es decir, solamente por Moisés ha hablado Jehová, solamente en Moisés está la presencia de Dios. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Este pasaje me garantiza y me enseña que la presencia de Dios estaba con Moisés. Y de manera activa, por lo tanto, por toda la obra que hizo Moisés. ¿Para qué? Para alcanzar el propósito que Dios tenía para su vida. Vea por un momento, Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Pregunto, vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Hago violencia a la palabra de Dios cuando digo mis ojos pondré en los fieles de la tierra? Fácilmente podría decir mi presencia pondré en los fieles de la tierra. Claro que sí, puedo decirlo. Por lo tanto, la presencia de Dios va a estar en los fieles de la tierra, en aquellos que estamos involucrados plenamente en la obra de Dios y no jugando con Dios, y no jugando al cristianito, y no jugando a la iglesita, y no inventando pretexto para dejar de leer la Biblia, para dejar de orar y para dejar de congregarnos. Porque entre más apremia la prueba, entre más se acerca el diablo, entre más la tribulación se acerca y entre más vemos señales que el mundo del anticristo, que el gobierno del anticristo se acerca a pasos agigantados, más cerca debemos estar de Dios, haciendo la obra de Dios. Mi presencia, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Salmo 84, 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Y aquí entramos al segundo punto para ir ya desglosando la idea. La Biblia dice en Salmo 84, 5, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En otras palabras, es dichoso, bienaventurado aquel hombre que confía en Dios, que Dios le da la fuerza, la fortaleza para llevar la vida adelante. Y luego dice, en cuyo corazón están tus caminos. Es decir, en aquel hombre que en su corazón están los caminos de Dios, en aquel hombre está la fuerza de Dios, porque en aquel hombre está la presencia de Dios. Entonces es clarísimo el panorama que Dios nos presenta aquí, pues entendemos que la presencia del Señor en nuestras vidas, esa presencia ha de garantizar, ¿qué cosa? La fortaleza del Señor y la fuerza del Señor en nosotros para alcanzar la victoria en medio de la prueba. Segunda de Samuel, no lo busque, pero Segunda de Samuel capítulo 22 del 1 al 3 dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi fortaleza y Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo
escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste, porque David reconocía que la fuerza de Jehová de los ejércitos estaba con él, por medio de él, dentro de él, para acabar y derrotar a los enemigos que lo asediaban, al diablo que lo quería comérselo. Necesitamos no solamente la presencia de Dios en nuestra vida, necesitamos asegurarnos que la fortaleza de Dios esté en mi vida. Segunda de Samuel 22:30, el mismo pasaje dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. ¿Por qué? Porque el versículo 33 dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré. Versículo 38 al 40. Y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten. Caerán debajo de mis pies. Porque pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Por lo tanto, para enfrentar las vicisitudes, enfrentar las luchas y enfrentar las pruebas, hermano, no podemos con nuestras fuerzas. Ese es el problema. No podemos con nuestra capacidad. Por favor, entendamos, aceptemos esto. Nuestras fuerzas son vanas, son nada, son débiles, son incompetentes y en gran manera ineficaces, inútiles e infructuosas y en muchos momentos de la vida. Solamente necesitamos de la gracia y la fuerza del Todopoderoso para poder enfrentarnos a la vida, enfermedades, ese cáncer que está acabando con la gente, esas enfermedades autoinmunes. Ayer conversábamos con Betty y con Juan. Yo lo daba por muerto, Juan. La hermana Betty dice en una oportunidad, dice que le exigió prácticamente a los especialistas que estaban en una reunión. Dice la hermana Betty: por favor, ya yo necesito saber qué está pasando con mi marido. Y ahí estaban todos esos neurólogos, veterinarios. Perdón, veterinarios no. Perdón, hermano Juan, perdóname. Neurólogos, antropólogos, bueno, ya toda esa gama de especialistas del hospital de la ciudad de Nueva York, especialistas en enfermedades extrañas, con su toga blanca, con su corbata, con su estetoscopio, como queriendo decir: yo me trago este mundo. Y la hermana Betty preguntándole, casi exigiéndole: dígame, yo necesito saber ya qué está pasando con mi esposo. Y esos grandes hombres de ciencia y médicos que han estudiado 10, 15, 20 y siguen estudiando años medicina, los médicos le dijeron: doña, cuando nosotros sepamos lo que está pasando con su marido, se lo vamos a decir. Porque créame que nosotros estamos más interesados en saber lo que le pasa a su marido que lo interesada que está usted. Ni los médicos sabían lo que le estaba pasando. Es que este tipo toda la vida ha tenido enfermedades rarísimas. Y ahí está. Ya empezaron a quitarle todas las medicinas. Ya de aquí a poco va a volver a manejar. Amén. Tenemos que orar por él, sí. Porque dice que el cerebro, los médicos dijeron, la grata noticia, no tiene nada. Pero no me malentienda, no se ría, no me malentienda. No tiene nada en cuanto a enfermedad.
No me malentiendan, no sea grosero con el hermano Juan, por favor. ¿Okay? Solamente la fortaleza para enfrentarnos a las vicisitudes de la vida, a las enfermedades de la vida, a los accidentes de la vida. No me diga cuando usted tiene que enfrentarse a un endemoniado. ¿Quién se ha enfrentado literalmente a endemoniado? A ver. Mire, si no está bien con el Señor, aléjese de ese endemoniado, porque va a salir en nudo, desnudo, en cuero va a salir de la presencia de ese demonio. No me diga cuánta fortaleza necesitamos frente a desempeñar un trabajo específico para el Señor. Salir a tocar puertas. Ayer salimos a golpear puertas con el hermano Rafael y David. Y allí estuvimos, yo no sé cuántos edificios, entramos por aquí. Entregamos tratados, hablamos con alguna gente, pero nada específico. Hacemos la obra. Usted no sabe cuánto delincuente, usted no sabe cuánto endemoniado usted se encuentra en esas puertas. Por eso que cada vez que entro en el edificio nos encomendamos al Espíritu, nos encomendamos a la gracia de Dios que vaya delante de nosotros, preparando el camino, limpiando el camino, allanando el camino. Me refiero a la fuerza del Espíritu. Como dije, hoy por hoy, de manera especial, la vida se pone cada día más difícil, cuesta arriba, más desafiante. En el mundo que nos rodea, cada día hay más anarquía, más injusticia, más inmoralidades, más perversiones, más todo tipo de corrupción, tristemente aún dentro de la iglesia. Por lo tanto, necesitamos, requerimos, precisamos y debemos ser solícitos en buscar la fuerza, la fortaleza del Señor. Pero lo que nos garantiza la fortaleza del Señor en nuestra vida es la presencia del Señor. ¿Me explico? Pero la presencia del Señor en los creyentes no significa garantizarnos plenamente todo el poder del Espíritu. Lo que nos va a garantizar el poder del Espíritu en nuestra vida, la fortaleza para derribar muros, para derribar fortalezas, para derribar obstáculos, para derribar al enemigo, necesitamos cumplir el tercer punto. Vamos para allá. ¿Cómo Dios libró a Pablo? Lo libró con su presencia y lo libró con su fuerza. Entonces viene la pregunta, ¿por qué y para qué fue librado Pablo de la boca del león? Es decir, ¿por qué Dios le envió su presencia y su fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué? 2 Timoteo 4:17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y aquí se responde el por qué y el para qué. ¿Por qué Dios le envió su presencia y su fuerza? Para que por mí, dice Pablo, fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Es decir, atiéndame por favor. Amada iglesia, de la misma manera que la presencia del Señor en mi vida me ha de garantizar y así proporcionar la fortaleza del Señor en mi vida, de la misma manera el permanecer nosotros cumpliendo el propósito de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida, esto nos ha de garantizar la ayuda de Él en mi vida. Oiga bien, esta acción de vivir cumpliendo la voluntad de Dios, el trabajo de Dios en mi vida, me ha de garantizar que Dios se sienta complacido de mí. Y por lo tanto, así, llamado
y forzado y obligado a cuidarnos, a protegernos y así librarnos de la boca del león. Y esto por medio de su fuerza y de su presencia conmigo. ¿Por qué? Porque Dios no se compromete en ayudar y bendecir con su fortaleza y con su presencia a nadie que primero no esté comprometido con Él. Dios se ve obligado, Dios se ve forzado a cumplir en nosotros su promesa de estar con nosotros, de su fortaleza en nosotros, de su ayuda en nosotros. Dios se ve prácticamente obligado cuando ve que nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos cumpliendo la obra de Dios. Estamos cumpliendo el cometido de Dios en la tierra hasta que Cristo venga. Lo que ha de garantizar entonces que la presencia de Dios sea efectiva, activa en mi vida, y la fortaleza de Dios sea activa en mi vida, es cuando mi servicio a Dios, mi fidelidad a Dios, mi compromiso a Dios, obligue a Dios a enviarme su presencia y su fortaleza. Si yo no me comprometo con Dios, Dios no se compromete conmigo. Moisés, ¿por qué lloras? ¿Por qué grita el pueblo? Estaban frente al Mar Rojo y detrás tenían los enemigos, Egipto. Estaban entre la espada y la pared y el pueblo se empezó a quejar y el pueblo comenzó a llorar y el pueblo comenzó a gritar. Y Dios le dijo a Moisés, ¿por qué gritan? ¡Paren de gritar! Dile al pueblo que marchen. Y cuando marchen, yo voy a hacer el milagro. Es decir, dile al pueblo que se comprometan con seguir adelante. Aunque vean que se van a ahogar, aunque vean que el mar se los va a tragar, ¡marcha! Marcha, trabaja, haz la obra, no te canses, sal a predicar, cumple tus responsabilidades como creyente, lee la Biblia, no te canses de orar, no te canses de congregarte. Entonces, cuando el pueblo marchó, y dice la Biblia, cuando los primeros pusieron el pie en el agua, ¿qué dice la Biblia? Que las aguas se abrieron. Antes de que el pueblo se comprometiera a hacer lo que Dios decía, a cumplir lo que Dios decía, Dios no iba a abrir las puertas, el mar. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? La presencia del Señor sí está en todo creyente. Pero escúchame, y la fortaleza del Señor no va a ser fortaleza activa, poderosa, portentosa, simplemente porque la presencia de Dios está conmigo. No, la fortaleza de Dios que nos ayuda a enfrentar las vicisitudes de la vida va a ser activa en tu vida, va a ser poderosa en tu vida, va a ser efectiva en tu vida, va a ser eficaz en tu vida. ¿Sabes cuándo? Cuando tú te comprometes con Dios a hacer la obra de Dios. Pablo está hablando ahí, para que por mí se cumpliese la predicación del Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que tú saliste a tocar puertas? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a alguien de Cristo? No es de balde que la fortaleza de Dios se nos va. No es de balde que al descuidarnos de nuestras responsabilidades cristianas, nos debilitamos. Y después cualquier cucarachita que se nos atraviesa, lo hacemos un vaso de agua. Una tormenta en un vaso de agua, porque nos encontramos débiles, flacos, debilitados, completamente desnutridos de la fortaleza y del poder de Dios, y sucumbimos a una simple cucarachita de una prueba que se nos presenta en la vida. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Pablo nos enseña aquí
que lo que garantizó que la presencia y la fuerza de Dios lo librara de la prueba fue porque Dios tenía un propósito en él. Pero él estaba dispuesto a cumplir su propósito y Dios lo sabía. Pastor, ¿hay algún pasaje que nos enseña? Claro que sí. Génesis, te lo voy a enseñar ahora. Génesis 28. Así que, primero, la presencia del Señor estaba con él. Segundo, la fortaleza del Señor estaba con él. Tercero, el propósito del Señor estaba con él. ¿Cuál era el propósito? Cumplir la voluntad del Señor que estaba con él. Así que, ¿cuán importante es el mantenerse sirviendo al Señor? Entre las muchas razones existe esta: que Dios nos protegerá, nos cuidará de todo y de todos los peligros, hasta que cumplamos la tarea que Él nos encomendó desde antes de la fundación del mundo. Mira, Génesis 28, versículo 13. Aquí tenemos un versículo maravilloso que explica este tercer punto. Génesis 28, del 13 al 19. Aquí está hablando de Jacob. Y soñó, ¿quién? Jacob. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ángeles que suben y ángeles que bajan. Y he aquí, es un corito que hay por ahí. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo. ¿Qué dijo Jehová estando allá arriba, donde la escalera llegaba a la entrada del tercer cielo? ¿Qué dijo Jehová? Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, hablando de Cristo. Que Cristo murió por todos, siendo suficiente la muerte de Cristo para todo, y eficiente solamente para el que cree. Y dice al oriente y al norte, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, hablando de Cristo. Mira lo que dice ahora. Mira la garantía de su presencia. He aquí, yo estoy contigo. Ahí está la presencia. Sigue leyendo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Ahí está el cuidado de Dios. Y volveré a traerte a esta tierra. Mira la frase que dice ahora. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios le promete su presencia, Dios le promete su ayuda y le dice, y vas a ir y vas a volver a la misma tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido todo mi propósito en ti. Pero Dios sabía que Jacob iba a cumplir. ¿Me explico? Entonces Dios garantiza su presencia, su fortaleza, su ayuda poderosa, portentosa. ¿Por qué? Porque Dios te va a cuidar y me va a cuidar para que sigamos cumpliendo su voluntad. Pastor, ¿y si de repente caigo en manos de bandidos o me agarra el gobierno de la bestia que está actuando en tantas partes? ¿Qué va a pasar? ¿Se acabó? ¿Ya? ¿Se acabó tu tarea? Y de alguna manera te vas a tener que morir. Porque he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, aunque todos seremos transformados. Eso significa que no todos vamos a morir, aunque todos vamos a ser transformados. Porque la Biblia dice que para llegar allá arriba
a la esfera celestial, a esa dimensión que Dios promete, tenemos que pasar por el puente de la muerte, la gran mayoría. Pero bendecido aquel que estando vivo, Cristo viene y levanta la iglesia. Por lo tanto, tenemos que irnos de cualquier de cualquier manera. Entonces, Dios promete a Jacobo su presencia, su ayuda, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, hasta que haya cumplido en ti mi propósito. Amados, entendamos la dinámica, la estrategia, la metodología de Dios en este proceso, librado de las mismas garras del diablo. Pues si bien es cierto que Dios promete darnos de su privilegio, al ayudarnos, al protegernos, de sustentarnos, de sacarnos y librarnos de toda obra perversa, satánica, demoníaca en contra de nosotros, Él lo hará. Oiga bien, Él lo hará, bendiciéndonos con este privilegio de su presencia y de su fortaleza y de su ayuda, solo cuando nosotros cumplamos cabal y constantemente nuestra responsabilidad como creyentes de servir al Señor. Y porque le servimos, entonces Él nos otorga su privilegio de cuidarnos y ayudarnos, porque Él quiere que nosotros hagamos la obra. Dios dice, tú trabajas para mí, tú cumples mis responsabilidades, no te preocupes que yo voy a estar contigo. Tú haces con tu vida lo que tú quieres, no me obedeces, no me honras con tu vida, haces lo que quieres con tu vida, no me pidas que te ayude. Si te ayudo es porque yo quiero, pero eso no me obliga a ayudarte, dice Dios. Pero cuando Dios ve que tú estás haciendo la obra de Dios, comprometido con la obra de Dios, involucrado plenamente en la voluntad de Dios, eso obliga a Dios a cuidarte, a protegerte, a bendecirte. ¿Y cuántos de los presentes queremos obligar a Dios a que nos cuide y nos bendiga? Haga la obra de Dios. Y Primera de Samuel 7, 3 y 4. Primera de Samuel 7, 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, entonces, es decir, si os comprometéis completamente con Dios, dice, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Cuánto creyente está pasando el desierto? ¿Cuánto creyente está todavía viviendo en las manos del ataque de los filisteos constantemente, del mundo y el jefe y el doctor y la policía y los abogados y la droga y los vecinos con la marihuana y un montón de vicisitudes pasando el Niágara en bicicleta? Cuando podemos contar con la presencia de Dios que nos ayuda y nos libra. Qué lindo lo que el hermano Liborio me decía tiempo atrás, pastor, me gusta la iglesia, que está bien todo esto, pero pastor, yo quiero venir los domingos a la iglesia, yo quiero congregarme como Dios manda, pero pastor, el diablo me tiene atado con ese trabajo y tengo que estar allí metido en ese trabajo todos los domingos. Hermano, si Dios ve que usted de todo corazón quiere venir a la iglesia y quiere congregarse como Dios manda, ore a Dios y después de orar, converse con el jefe. ¿Cuál es el problema? Y como dice en Chile, el hombre agarró papa. Es decir, el hombre creyó lo que se le dijo, oró, no sé si ayunó,
conversó con el jefe y aquí está todos los domingos sirviendo al Señor. El jefe le dio libre el día del Señor. Dios no nos va a ayudar. Dios no nos va a proteger, hermano. No, hermano. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere protegernos. Dios quiere bendecirnos con su presencia y con su fortaleza en medio de la prueba. Pero tú y yo tenemos que obligar a la presencia de Dios que esté en mi vida cuando Dios ve que tú y yo estamos haciendo lo correcto. Cuando ve Dios que tú y yo estamos en lo que tenemos que estar, en lo que estamos jugando al cristianismo, al cristianito, a la iglesia. Segunda Timoteo 4:17, así fui librado, gloria a Dios, de la boca del león. Versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres real. Te damos gracias porque tu palabra es inequívoca, es indiscutible, es incuestionable lo que tu palabra nos enseña, lo que tu palabra nos desafía, lo que tu palabra nos instruye, para que mi vida sea un poquito, cada día, más cerca de ti. Padre, ayuda a tu iglesia a que seamos fieles, a que seamos comprometidos contigo, a que hagamos tu obra de tal manera que obliguemos a usted a comprometerse con nosotros, porque nosotros nos hemos comprometido con usted. Y así, no solamente la presencia de Dios habitará en mi vida, sino que la fortaleza de Dios habitará en mi vida de manera portentosa, de manera poderosa, de manera obvia, de manera evidente. Y no habrá fortaleza ni obstáculo que se oponga, porque el Espíritu Santo poderosamente derribará toda fortaleza, todo obstáculo, de tal manera que yo pueda seguir haciendo su obra, Padre. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. ¿De qué manera Dios habló su vida? Póngase en pie allí donde está. Póngase en pie. Si Dios habló de alguna manera a su vida, si usted necesita la presencia de Dios en su vida, si usted necesita la fortaleza de Dios en su vida, póngase en pie. Pero espérese, pero haga un compromiso con Dios. Usted hace su parte y Dios hace la suya. Eso se llama una obra sinergista. La salvación, usted no hace nada para ser salvo. Lo único que hace es creer. Rendir su vida a Cristo en fe y en arrepentimiento. Porque la Biblia nos manda a creer. Esa es una obra monergista, donde Dios hace toda la obra de la salvación por gracia. Pero las bendiciones de la vida cristiana es una obra sinergista, un trabajo entre nosotros y usted, entre nosotros y Dios, de tal manera que nosotros hacemos nuestra parte y obligamos, por decirlo así, a que Dios haga su parte. ¿De qué manera Dios habló su vida? Allá al otro lado, allá en las cámaras, detrás de la cámara, allá en Guatemala, República Dominicana, en Honduras, en Nicaragua, en lugares acá en los Estados Unidos, que Dios sepa añadir bendición por la palabra predicada. Padre, bendice cada presente, aquí o allá. Bendice cada amigo que entregue su vida a Cristo, que rinda su vida a Cristo, que pida perdón por los pecados, que la sangre de Cristo les perdone, les limpie, les lave y le quite todo pecado, para que el Espíritu de la gracia de Dios les regenere, salvándole, perdonándole, limpiándole, convirtiéndole en hijo de Dios,
para que a su tiempo venga tiempo de paz, de salvación y de refrigerio. Y bendice tu iglesia presente, para que poniendo la mano en el arado, sepamos que tu presencia y tu fortaleza van a estar de manera activa con nosotros, por nosotros, en nosotros, dentro de nosotros, y de manera especial para bendecir a otros. Bendice tu iglesia, tu palabra predicada, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.